Hola a todos, soy Denis y esto es Basket 365. En el vídeo de hoy lo que voy a hacer es seguir con mis vídeos sobre la agencia libre de la NBA y esta vez ha llegado el turno de los Indiana Pacers. Los Pacers son un equipo que tenía bastantes expectativas de cara a esta temporada, pero Oladipo no volvió demasiado bien, se lesionó Jeremy Lamb y tuvieron algunos problemas, sobre todo eso, con el hecho de no aclararse entre Miles Turner y Domantas Sabonis, y aún así es un equipo que acabó bastante bien, pero una vez llegaron a los playoffs fueron arrollados totalmente por los Miami Heat, así que hay varias cosas que deberían intentar hacer para corregir un poco la actuación del equipo y hacerlo mejor de cara al año que viene. Antes de nada, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que suscribáis, dadle a like a este vídeo en particular si os ha gustado y comentadme debajo lo que opinéis, y ahora ya sí, voy a empezar. Como decía, los Pacers son un equipo que no tiene demasiadas cosas que puedan hacer de cara a esta próxima temporada, dado que la mayoría de sus contratos importantes ya están firmados, y lo más interesante que podría pasar en torno a los Pacers es algo que no voy a poder tratar en este vídeo, dado que es la posibilidad de que intercambien o bien a Oladipo, o bien a Miles Turner, o bien a los dos, porque el mayor problema que tienen ahora mismo los Indiana Pacers es, por un lado, tener una potencial estrella pero que está medio lesionada, que no está muy contenta en Indiana y podría querer irse, y por otro lado tener un jugador que no cuadra con su actual All-Star en Domantas Sabonis y que tendría mucho valor en el mercado, así que tal vez intenten eso, intercambiar a Miles Turner para conseguir algo que se adecue más a la situación de Indiana. Antes de nada vamos a hablar un poco de la situación financiera del equipo y luego seguiremos hablando de posibles renovaciones, draft, agencia libre y demás. Los Indiana Pacers de cara a este año tienen 124 millones de dólares comprometidos en salario. Como decía, la situación es bastante mala. Ahora mismo se estima que el Luxury Tax va a estar un poco por encima de 132 millones de dólares. Indiana es un mercado pequeño que no factura demasiado y desde luego el año que viene, posiblemente sin fans, va a facturar aún menos. Así que estoy bastante convencido de que no van a querer gastar por encima del impuesto de lujo, por lo que he considerado que solo tienen unos 8 millones de dólares para gastar. Tienen la excepción de mid-level de 9,7 millones de dólares, pero como decía, como máximo utilizarán 8. En caso de que superaran esos 8 millones, tendrían 5,7 millones de dólares. No lo van a hacer, sinceramente. Y tienen la excepción bianual de 3,6 millones de dólares. No tienen picks en primera ronda, dado que lo intercambiaron a los Bucks por el sign and trade de Malcolm Brogdon. Pero tienen el pick 54 en segunda ronda, del cual no hablaré. Será un jugador al que le ofrezca un contrato de 2 bandas o un jugador europeo que se quede allí. No creo que vaya a estar en la plantilla el año que viene, sea quien sea que seleccionen con ese pick. Vamos a hablar ahora de los jugadores que tienen bajo contrato de cara a esta próxima temporada y como decía, los Indiana Pacers tienen bastantes cosas atadas a largo plazo, por lo que no va a haber muchos cambios. Tienen 12 jugadores bajo contrato de cara a esta próxima temporada. Por orden de salario son Victor Oladipo, Malcolm Brogdon, Miles Turner, Domantas Sabonis, TJ Warren, Jeremy Lamb, Doug McDermott, TJ Leaf, TJ McConnell, Goga Bitadze, Aaron Holiday y por último Edmond Sumner. Entre estos jugadores, el único que tiene un contrato no garantizado es TJ McConnell, pero McConnell cobra solo 3,5 millones de dólares y ha jugado muy bien, o sea que estoy seguro de que lo van a mantener y solo van a tener 3 agentes libres. Esos agentes libres son Justin Holiday, Jakar Sampson y por último Alice Johnson. Entre estos 3, Alice Johnson va a ser un agente libre restringido, pero es un jugador al cual yo dejaría ir. No tiene demasiados huecos en la plantilla, solo 3 contando los 12 jugadores que tienen ya en plantilla, y no es un jugador que me haya encantado ni que sea súper necesario en este equipo. Jakar Sampson es un alero que ha tenido algunos minutos, pero tampoco veo demasiada proyección de futuro con él, así que también lo dejaría ir. Justin Holiday es otra cosa, es un jugador que ya tiene 31 años, pero ha tenido su mejor temporada este año con los Pacers. Creo que va a tener bastante mercado, así que puede ser un poco difícil mantenerlo, sobre todo teniendo en cuenta que los Pacers no van a querer gastar mucho, pero yo sí que le ofrecería una extensión de contrato, así que de estos 3 el único que realmente me interesa es Justin Holiday. Vamos a hablar un poco de las necesidades de los Indiana Pacers, y tienen unas cuantas, y eso que es un equipo bastante completo, bastante profundo realmente. Desgraciadamente Jeremy Lamb tuvo una lesión fea y no sé cómo volverá el año que viene. Victor Oladipo no está claro cómo va a estar, pero si todos estuvieran sanos el equipo realmente es bastante potente. Para empezar, la prioridad principal para mí en este equipo es aclarar la situación de Miles Turner y Domantas Sabonis. Se supone que Miles Turner es capaz de tirar de 3, pero no es consistente en ese aspecto, por lo que la idea sería jugar a Miles Turner como ala pivot y a Sabonis como center, pero no es algo que funcione, ya llevan probándolo 2 años. Sabonis ha demostrado ahora a día de hoy ser el mejor jugador de los dos tras convertirse en All-Star. Así que creo que es momento de que intercambien a Miles Turner, que es un jugador que va a estar muy cotizado en el mercado como uno de los centers modernos más interesantes de la NBA y con un contrato bastante asequible. Entre las cosas que necesitan realmente en el equipo, necesitan triplistas de volumen. Es un buen equipo desde 3, su porcentaje de tiro es bueno, pero no tiran demasiado. Doug McDermott es realmente el único triplista natural que tienen, pero Malcolm Brogdon también es un buen tirador, por ejemplo, pero al final es eso, necesitan más jugadores que tiren de 3 y que tiren de 3 con confianza, porque al final es una de las cosas más valiosas ahora mismo en el estilo de juego que hay en la NBA y es algo en lo que fallan un poco.
Necesita un escolta de futuro. ¿Por qué? Porque Víctor Oladipo hipotéticamente sería ese jugador, pero cada vez está más claro que va a ser intercambiado. Puede que no, puede que al final consigan arreglar las cosas, lo renueven, pero Indiana no quiere gastar demasiado, así que una extensión de Oladipo, que quiere probablemente un max contract, no estoy seguro que vaya a ser muy viable, y Oladipo parece que se va a ir, y en el momento que se vaya Oladipo, Malcolm Brogdon tal vez podría moverse a escolta, pero aún así creo que les falta cubrir un poco esa necesidad a largo plazo. Y necesitan jugadores off-ball, porque tienen ya bastantes jugadores que juegan con el balón en las manos, Malcolm Brogdon, Oladipo desde el banquillo, incluso Aaron Holiday. En la posición de center, Domantas Sabonis es un jugador que opera mucho con el balón en las manos, de hecho es uno de sus jugadores con más asistencias esta temporada, o sea que no necesita más jugadores que necesiten el balón. Vamos a hablar de las posibles renovaciones. Para mí solo hay una muy clara, que es Justin Holiday. Es un jugador que se adecua mucho al estilo de los Pacers y ha tenido su mejor temporada allí. Tira de tres, defiende bien, cosa de lo que se enorgullece mucho en este equipo, y no necesita el balón en las manos, así que un jugador como él sería una gran pérdida, porque en agencia libre no creo que vaya a conseguir un jugador similar. Es un escolta que ya tiene 31 años y mide 1,98 m, o sea que puede jugar algo de alero, defiende bien y ha tirado un 41% desde 3 esta temporada en más de 4 triples intentados. Ha ganado poco dinero en su carrera para los estándares de un jugador en NBA de 31 años, 16,5 millones, por lo que una oferta de un par de años puede cubrir gran parte de todo lo que ha ganado en su carrera. No me sorprendería que haya varios equipos dispuestos a ofrecerle 5 o 6 millones de dólares, no creo que mucho más, así que yo le haría una oferta de unos 5,5 millones de dólares al año, utilizando parte de la excepción de mid-level, que serían eso, unos 11 millones de dólares en total, y creo que esto podría ser suficiente para mantener a Justin Holiday aquí, que además estaría con su hermano Aaron Holiday, que no sé si importa o no, pero puede que sí que sea un factor que sirva para convencerlo un poco. Teniendo en cuenta lo que decía antes, de que después de 8 millones de dólares ya se meten en el impuesto de lujo, digamos que si hacen esta oferta de 5,5 millones de dólares y Justin Holiday acepta, le quedan solo unos 2,5 millones de dólares para gastar. Los Pacers no van a gastar más que eso. Dado que no tienen picks de primera ronda, no voy a hablar del draft, así que seguiré hablando directamente de la agencia libre. Para mí solo hay un jugador que podría valer esos 8 millones de dólares que podrían más o menos gastar en el supuesto caso de que Justin Holiday se vaya, y ese sería Dario Saric. A mí Dario Saric me parece una opción muy interesante para jugar como a la pivot en el supuesto caso de que intercambien a Miles Turner. Si Miles Turner y Sabonis siguen en el equipo, no tiene sentido fichar a Dario Saric, pero si no es un jugador que es capaz de tirar de 3, aunque no sea espectacular, ha tirado un 35% en 3,6 intentos y ha tenido una temporada floja en ese aspecto, puede operar con el balón en las manos, no corre mal con la segunda unidad tampoco, lo hizo muy bien con los Suns desde el banquillo, sobre todo en esta racha final de la burbuja. Eso es un buen pasador, un rebotador bastante consistente, y al final es un jugador muy creativo y que tiene bastantes recursos. No es un defensor espectacular, pero Indiana tiene bastantes defensores de mucho talento, así que tampoco sería algo tan grave. Y creo que es un jugador que podría aportar una dimensión diferente a un equipo como los Pacers, pero no sé si 8 millones de dólares serían suficientes para convencerlo, y yo priorizaría a un jugador como Justin Holiday antes que Dario Saric, así que no sé cuán posible es que consigan a este jugador. Ahora vamos a hablar de jugadores que utilizaría como complemento extra para cerrar el equipo una vez renovado Justin Holiday, y uno para mí muy interesante sería Denzel Valentine. Denzel Valentine es un jugador que está en los Chicago Bulls hasta ahora, lleva 3 años en la NBA, y no ha tenido oportunidad. Es un alero de 1,93 m, o sea que es un poco pequeño, también podría jugar de escolta, que ya tiene 26 años porque jugó mucho en la universidad, y como veis en esta última temporada no ha jugado ni 14 minutos por partido y ha tirado un 34% desde 3 en 3,8 triples intentados. El porcentaje no es muy llamativo, pero en los 4 años que jugó en la universidad en St. Valentine era un muy buen triplista. Yo creo que aquí es un tema de confianza, de falta de ritmo, porque apenas ha jugado y no ha tenido oportunidades en sus 3 años en los Chicago Bulls. Va a ser un agente libre restringido, pero no creo que él quiera quedarse en Chicago, ni parece que los Bulls estén interesados en él, así que me imagino que lo dejarán ir. Y eso es un buen tirador que podría brillar con más oportunidades. Yo le haría una oferta de unos 2 años de contrato por 5 millones de dólares, o sea, unos 2,5 millones de dólares al año. Para mí esto sería posiblemente suficiente. Es posible que algún equipo esté dispuesto a ofrecerle 4 o 5 millones de dólares, pero no va a haber tanto dinero en esta agencia libre, así que no estoy tan seguro. Y la mínima del veterano para un jugador como Denzel Valentine serían 1,7 millones de dólares, o sea que al final es un extra de unos 800 millones de dólares que podría ser suficiente para convencerlo en caso de que ningún equipo le ofrezca más que la mínima. Otro jugador que podría ser interesante, este ya sería directamente un jugador por la mínima, es Glenn Robinson III. Glenn Robinson es un jugador que ha tenido una temporada buena al principio de la temporada en los Warriors, pero tras eso llegó a Filadelfia y fue bastante decepcionante. Es un jugador que ya tiene 26 años, ha pasado por bastantes equipos ya. La mayor parte de su tiempo en la NBA lo pasó en Indiana, así que sería un poco volver a casa. Y es un tirador de 3 competente, por lo menos eso lo ha demostrado en varias ocasiones, y que también es capaz de penetrar un poco y anotar un poco cerca del aro. No veo en Glenn Robinson muchísimo potencial de creación ni defensivo ni nada así, pero es un jugador que tiene un buen tamaño, con 1,98 m, no es un lastre en defensa, y en el
contexto adecuado es capaz de espaciar el campo. Yo creo que en Indiana podría brillar bastante, volviendo un poco a un lugar que ya conoce, un sistema que ya conoce, y teniendo en cuenta que no está encontrando su hogar en la NBA y no ha ganado mucho dinero de momento, yo le ofrecería 2 años de contrato por la mínima del veterano. Esos 2 años, sobre todo si le garantizas el segundo año, si no hay una opción ni es no garantizado ni nada así, podrían ser suficientes para convencerlo, y al final es un jugador que podría ser útil en la rotación y que no creo que los 76ers estén interesados en mantener. Y por último, un jugador que creo que podría ser muy útil en este equipo, como en cualquier otro equipo, lo menciono continuamente, es Kent Bazemore. Bazemore es un jugador que ya tiene 31 años, que es capaz de defender múltiples posiciones, con su 1,93 m de altura, es fuerte, tira bien de 3, es un jugador experimentado y que es bastante versátil a nivel defensivo, por lo que podría ayudar a cualquier equipo. Le ofrecería solo 1 año de contrato por la mínima, pero si Glenn Robinson tiene algo de mercado y Kent Bazemore no, podría ser una opción interesante como jugador de refuerzo. Vamos a ver ahora la plantilla una vez finalizada. Como veis, este vídeo ha sido más corto de lo habitual porque no hay demasiadas cosas que puedan hacer los Pacers, pero para mí la plantilla, si todo saliera de acuerdo a lo que yo propongo, tendría como titulares a Malcolm Brogdon y Victor Oladipo, TJ Warren, Domantas Sabonis y Miles Turner. Después del banquillo tendrían a TJ McConnell y Aaron Holiday, un jugador que tiene muy buena pinta, de momento todavía está mejorando, pero tiene muy buena pinta, Justin Holiday, Doc McDermott y Goga Bitadze, y después, hacia el final de la rotación, Edmond Sumner, Tencent Valentine, Glenn Robinson, TJ Leaf y Jeremy Lamb. Este sería el equipo completo. Aquí estarían gastando un poquillo por encima del impuesto de lujo, así que no me sorprendería que dejen una plaza libre, no fichen a alguien como Glenn Robinson y se queden justo por debajo porque realmente no tienen ganas de gastar. Pero si tal vez consiguen a Justin Holiday por 1 millón y algo menos, podrían conseguir algo en este estilo. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Los Indiana Pacers desgraciadamente no van a hacer muchos cambios a menos que se pongan a intercambiar. Si se ponen a intercambiar, los Pacers pueden volverse de repente uno de los equipos más interesantes de la conferencia este. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.